grupo de personas identificadas como católicos sandinistas ingresan a la Catedral de Managua tras conocer que otro grupo de familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre en ese sitio. Sin embargo, al caer la noche, un par de religiosos reportaron severos daños en altares, alcancías y bancas del templo religioso. El Ministerio Público acusa por terrorismo y portación ilegal de armas a los 16 jóvenes miembros de la unidad azul y blanco que fueron capturados la noche del jueves pasado cuando regresaban de Masaya de entregar agua a las madres de presos políticos en huelga de hambre. Familiares de los 16 detenidos por llevar agua a Masaya se apostaron junto a miembros de la Alianza Cívica para realizar un piquete de protesta mientras esperaban la llegada de los procesados en las afueras del complejo judicial. La unidad azul y blanco anuncia una serie de acciones para presionar al gobierno, acordando con comerciantes y empresarios un paro nacional, así como promover huelgas de hambre y ayunos en todo el país. Para el miembro de la Comisión de la Verdad, Jairo Amador, la huelga de hambre realizada por madres de presos políticos está siendo utilizada para desestabilizar el país. Miembros del movimiento campesino solicitan a organismos internacionales intervenir para rescatar a las madres que se encuentran retenidas en la iglesia San Miguel Arcángel. Asegura que continuarán tomando acciones para retomar las calles. Esto y más en Acción 10, cara a cara con la noticia. Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición estelar. Les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro. Aminta Ramírez, muy buenas noches. Y Fátima Laguna, y de inmediato damos inicio con nuestras informaciones. Simpatizantes del gobierno irrumpen en la Catedral de Managua, donde madres y familiares de presos políticos iniciaron este lunes una huelga de hambre. Al caer la noche, religiosas al interno del templo reportaron severos daños en altares y bancas del recinto religioso. Jocelyn Rojas nos informa. Un grupo de personas afines al gobierno ingresaron la tarde de este lunes a la Catedral de Managua, pese a que desde en horas de la mañana permanecía bloqueada por la policía, quienes no permitían el ingreso a ninguna persona. Ante estos fariseos, ante estos saduceos, ante estos hipócritas, vamos a orar al Señor con nuestro corazón y con nuestra mente, todos en posición de respeto. Todos en posición de respeto. ¡Silencio! Señor Jesús, aquí estamos en tu templo, que es el templo de los cristianos católicos nicaragüenses. No es el templo de los fariseos, de los hipócritas, que como a Cristo lo vendieron por unas monedas más. Este templo es de nosotros. Te pedimos, Señor, que a ellos les hagan expiación de sus pecados que han cometido contra el pueblo. Han tratado de dividir la iglesia, han tratado de dividirnos a nosotros los cristianos, pero los cristianos somos más fuertes, los católicos somos más fuertes y los católicos revolucionarios somos aún más fuertes. Además de pedir la paz para el país, los militantes sandinistas llamaron delincuentes a las personas que hoy iniciaron una huelga de hambre, exigiendo justicia para los reos políticos. Queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz. Un episodio parecido se vivió en el año 1983, cuando el Papa Juan Pablo II llegó a Nicaragua. La primera que quiere la paz es la Iglesia.
Extraoficialmente conocimos que los manifestantes que iniciaban la huelga de hambre fueron evacuados por unas monjas hacia un lugar más seguro. Según el médico que se encuentra a cargo de estas personas, la policía actuó en complicidad con ellos, pues ingresaron a la iglesia por las principales vías que están bloqueadas y que se les está negando el acceso incluso a los medios de comunicación. Hacemos responsable a Daniel y a la Chayo. Si nos llega a pasar algo, los hacemos responsables de cualquier cosa que nos llegue a pasar. La Chayo, que es experta, mandar a la gente a penquear a la otra. Que se venga ella a penquear con uno aquí. Exigimos la liberación de todos los presos políticos. Libertad para nuestros presos políticos. Libertad. En Acción 10, Jocelyn Rojas. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco anuncia una serie de acciones para presionar al gobierno que contempla huelgas de hambre y ayunos en todo el país, además de un posible paro nacional. Willy Narváez nos informa. La jornada fue anunciada la tarde de este lunes mediante una conferencia de prensa donde participaron las 92 organizaciones que integran la UNAP como respuesta a las acciones represivas del gobierno de Nicaragua, ya que 16 activistas se sumaron a la lista de 139 presos políticos de los que ya existían, aunque para el gobierno se trata de reos comunes. Al clamor de algunos sectores de un llamado a un paro nacional, se sumó la UNAP. La Asamblea Ciudadana le ordenó al Consejo Político de la Unidad Nacional crear una comisión especial para articular un paro nacional. En ese sentido, con mucha transparencia hemos explicado que la Unidad Nacional no tiene dentro de su asamblea representación de las cámaras del sector privado y por esa razón no podemos anunciar una fecha del paro nacional. La Alianza Cívica nos ha indicado de que ellos no están cerrados a la idea de un paro, que están abiertos a considerarlo, pero que naturalmente es una decisión que implica una conversación más concreta. Nosotros solamente podemos hablar en nombre de la unidad y como Unidad Nacional hemos dicho que esta es una demanda fuerte, una demanda ferviente y la Unidad Nacional ha acogido esa demanda. Nuestra responsabilidad no es hablar en nombre del Gran Capital, nosotros no los representamos, no son parte de nuestra estructura, nuestra responsabilidad es canalizar las demandas de la ciudadanía que está pidiendo un paro nacional. En 2 iglesias del país, madres de presos políticos han iniciado huelgas de hambre, en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya y en Catedral de Managua. Aquí el pueblo de Nicaragua es heroico, a pesar de la represión ha mantenido la movilización, pero ahora lo vamos a hacer de una manera más fuerte y además más coordinada. Hemos insistido en que hay muchas acciones que como ciudadanos podemos desarrollar y que eso quiere, por ejemplo, el tema del paro de consumo, de sumarnos en ayunos, de sumarnos en huelgas de hambre. Ustedes las conocerán en las próximas horas, las próximas huelgas que se están anunciando. Además de eso, una serie de movilizaciones que nos puedan llevar a la reactivación de una gran movilización nacional. Entre las acciones internacionales, la UNAP también llamó a que se den castigo para funcionarios nicaragüenses mediante sanciones e incluso que se reconozca la ilegalidad de la administración Ortega Murillo. Hemos dicho que estamos haciendo uso de todas las herramientas no violentas de presión al régimen. Este régimen ha demostrado que no tiene sensibilidad ni siquiera para los actos humanitarios y de solidaridad, como fue esos voluntarios que llegaron a Masaya a entregarle agua a las madres que estaban en huelga de hambre. Willy Narváez, Acción 10. Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad, considera que huelga de hambre que realizan madres y familiares de presos políticos estaría siendo utilizada para desestabilizar el país. Tenemos todos los detalles con Michelle Polanco Alvarado. El miembro de la Comisión de la Verdad, Cairo Amador, sostuvo que la huelga de hambre iniciada por 10 madres en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya forma parte de un plan para desestabilizar al país. Aparentemente había un plan de expandir todo esto a diferentes iglesias de diferentes departamentos. Iniciar de alguna manera con esa bandera situaciones que podrían llevar a alteración del orden público. También justificó la presencia policial alrededor de la iglesia como un método para persuadir al resto de la población. El derecho a la huelga de hambre, el derecho de la movilización, el derecho de manifestarse y el derecho de expresión, evidentemente que lo tiene, siempre y cuando
no sea una excusa para alterar el orden público. Ahí es donde no estoy muy claro cuáles son los argumentos. Esto a diferencia de la década de los 70, cuando durante la dictadura de Somoza los opositores en distintos momentos realizaron huelga de hambre sin ser acosados por la guardia somocista. Amador insistió en que las protestas cívicas de la oposición no abonan a retornar a las vías de la negociación. Estos actos esporádicos, etcétera, que se están volviendo más seguidos, no nos lleva a ningún lado más que a polarizarnos más. Dijo además que las movilizaciones afines al gobierno que tienen lenguaje violento tampoco abonan a la paz de la nación. Esto a propósito de las palabras de Juan Carlos Ortega, hijo de la pareja presidencial. La libertad no se conquista con flores, sino a balazos. No creo que abone mucho si son muy violentas, o por lo menos si el discurso es violento. Él habló de balas para aquellos que amenacen la revolución. ¿Eso no es un discurso violento? Balas siempre son violentas, normalmente. El discurso leído por Juan Carlos Ortega no está alejado del emitido por su propio padre, el presidente Ortega, durante la última reunión del ALBA, quien sigue viendo las armas como solución a la crisis. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Policía Nacional presenta como terroristas a los 13 activistas miembros de la UNAP detenidos en Masaya. Asimismo, presentó las supuestas evidencias que le fueron ocupadas, entre estas armas de fuego y artefactos explosivos. Geraldine Domínguez con el reporte completo. La mañana de este lunes, los 16 activistas que fueron arrestados la noche del pasado jueves por intentar dar agua a las madres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel en Masaya, fueron presentados por la Dirección de Auxilio Judicial. La Fiscalía los acusa por delitos relacionados con armas de fuego y municiones. Supuestamente, se les ha ocupado 12 artefactos explosivos conocidos como bombas Molotov, una escopeta con 16 municiones calibre 12 con serie borrada, 3 revólver con 18 unidades de municiones calibre 38 con serie borrada y 3 automóviles tipo sedán. Citó una nota de prensa leída por un comisionado de la Policía Nacional. Una camioneta tipo Station Wagon, placa M185-638. De los resultados de las investigaciones policiales tenemos la inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho, peritajes de criminalística con resultados positivos, peritaje químico en bombas Molotov con resultados positivos como sustancia incendiaria compuesta por diésel y gasolina. Peritaje balístico en armas de fuego industriales y artesanales aptas para el disparo. Peritaje químico con presencia de productos nitrados, pólvora en dorsales de los delincuentes presos, armas de fuego y sustancias inflamables en el interior de los vehículos. En el proceso investigativo se determinó que además de los delitos ya cometidos, los delincuentes tenían planificado continuar realizando actos terroristas en los departamentos de Managua, León y Chinandega y Masaya, contra edificios e instalaciones de unidades policiales, alcaldías municipales y monumentos de héroes y mártires de nuestro país. Delincuentes y evidencias fueron remitidos a las órdenes de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Las acusaciones han sido remitidas al Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Managua, a cargo del juez Julio César Arias Roque. En los juzgados de distrito se atienden los casos de delitos graves que acarrean condenas de entre 5 y 30 años de cárcel. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Quédese con nosotros al regresar de esta pausa. Gracias por continuar con nosotros. Fuerte despliegue policial en los juzgados de Managua ante la asistencia de familiares y amigos de los activistas detenidos en Masaya, cuya audiencia inicial estaba prevista a realizarse este lunes. Detalles con Jocelyn Rojas. Este lunes se apostaron en las afueras de los juzgados de Managua familiares de los detenidos en Masaya que pretendían llevar agua a las personas que se encuentran en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya. Para ello hubo un fuerte despliegue policial porque los presentes realizaron un piquete. Hoy se llevaría a cabo la audiencia inicial. Los detenidos serán procesados por diversos delitos.
soy un policía, fundador de la policía. Toda su vida la dio a esta institución. Vos no tenías por qué. Y no me golpees. Tienen derecho no lo hagan. No lo golpeen. Aquí en Banco Pacífico no vamos a provocar. Al final, los presos políticos fueron ingresados al complejo judicial y los familiares no pudieron mirarlos porque los ingresaron por otro de los portones y no por el portón trasero donde estaba el piquete. Ivania fue golpeada el día que fue capturada, la están acusando de ser promotora, instigadora. Yo les digo hoy al pueblo de Nicaragua, Ivania, mi pequeña gran guerrera, como se lo digo, valiente, fuerte. Y si ella pudiera decirme algo, me dijera, no deje las calles. Se está criminalizando a un grupo de voluntarios y de voluntarias que está ejerciendo el acto humanitario más puro y más lindo, como es darle de beber al sediento. ¿Han buscado ustedes algún medio para poder ayudar a estas personas que permanecen en la iglesia? Conocemos de que la salud del sacerdote Edwin Román se está complicando. Anoche, según se informaba, tuvo 2 desmayos. ¿Qué ustedes han hecho al respecto? Bueno, la prueba es acá. Es decir, cuando usted me pregunta qué hemos hecho, hay 16 personas presas, 13 miembros de la Unidad Nacional, 2 de nuestros principales miembros del Consejo Político están presos. Y están presos por no haberse quedado en su casa, están presos por haber llegado y haber enfrentado a las fuerzas de antimotines con la no violencia, armados únicamente con galones de agua. Estamos viendo acá, ya han pasado más de 60 horas, estamos aquí en esta casa de marionetas, como le llamamos, porque el juez interventor, el juez que va a acusar a esto, ya sabemos a quién le trabaja, ya sabemos a quién está el servicio. Esta gente está apresada y está ya condenada, y nosotros tenemos que luchar para que esta condena sea lo más ridículo posible, para que el mundo entero sepa que aquí la justicia es simplemente un circo, y por eso estamos aquí frente al circo, no estamos aquí aceptando la autoridad judicial de estas personas de aquí. Estamos precisamente tratando de ver a nuestros familiares y haciendo también un llamado a que no siga este circo. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Cardenal Leopoldo Brenes dice que ya es del conocimiento del Vaticano la situación de asedio a las parroquias del país y que él mismo realiza gestiones particulares a favor del Padre Román y de las personas que se encuentran en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya. Elba Ileana Molina nos informa. En la parroquia Santiago de Jinotepe fue invitado especial el cardenal Leopoldo Brenes. Celebró la Eucaristía este domingo, donde asistieron 72 adolescentes que recibieron el sacramento de la confirmación. Cuando se dirigió a los feligreses, solo insistió en seguir orando por el padre Edwin Román, quien estuvo en algún tiempo como párroco en la ciudad. A pesar del comunicado que emitió la conferencia episcopal, hoy se cumplen 5 días de asedios y 4 noches de encierro. Desde entonces el gobierno de Nicaragua mandó a suspender los servicios básicos de agua y energía eléctrica a quienes están en huelga. En el comunicado nosotros solicitábamos a las instituciones que pudiesen instalar el agua e instalar la luz. Esa es una declaración de este servidor junto con el presbiterio de nuestra arquidiócesis, o sea que nuestra voz está allí en el comunicado. La población estima de suma importancia la visita del cardenal Leopoldo Brenes a la parroquia San Miguel de Masaya. Sin embargo, él continúa valorando. La salud del padre Edwin Román se ha descompensado, sufre de diabetes. Las fuerzas especiales de la Policía Nacional y simpatizantes de gobierno no permiten el ingreso de medicamentos, menos agua. El padre Edwin no ha estado solo, hemos tenido dificultad para ingresar. Todos miraron a algunos sacerdotes que no pudieron ingresar, entonces nosotros tenemos una comunicación permanente con él a través del teléfono. Me decía que se sentía un poquito débil, pero siempre fuerte, de manera especial fuerte espiritualmente. En el departamento de Carazo, Elba Ileana Molina, Acción 10. El vicario de la Arquidiócesis de Managua rechazó los señalamientos que en las parroquias se esté acopiando insumos por parte de los autoconvocados. Asimismo, insistió en que la decisión del padre Román es una decisión humanitaria, no política, a como están tratando de manipular. Veamos. Además agregó que actualmente la Iglesia Católica se encuentra siendo atacada a través de una campaña para desacreditarla. Pues preocupa, pero es una campaña entre ellos mismos, si es que ellos viven en perenne campaña política. Cuando hablan, se hablan para ellos mismos y para animarse ellos. Pues el pueblo de Dios, toda la gente sabe la realidad del país. Entonces ellos hablan para animarse entre ellos, pero pues,
es cosa de ellos. Pues. Por otra parte, expresó que la iglesia no se ha involucrado en política partidaria, sino más bien en el concepto más amplio de la política. ¿Está metiendo en política, padre? En política en sentido amplio siempre, todas las personas tenemos que participar de las cuestiones sociales del país. En política en sentido amplio, si en política partidista ahí no nos metemos. Y expresó que la decisión del padre Edwin fue una decisión humanitaria. Ha decidido, esta decisión que tomó el padre Edwin de acoger a estas madres que estaban realizando una huelga de hambre, ¿se puede considerar política? No, eso es algo humanitario. Yo hemos establecido, claro, la iglesia está en aspecto humanitario, pacífico y de servir a las personas. Si un grupo de gente, un grupo de fieles, un grupo de gente está pasando necesidad, la iglesia siempre va a estar ahí apoyándolo, a riesgo de que nos vayan a manipular políticamente, pero la misión es humanitaria. La Iglesia Católica durante la dictadura somocista acogió a un grupo de madres de presos políticos, quienes al igual que las mujeres que se encuentran en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, iniciaron huelga de hambre exigiendo la liberación de sus hijos. En ese entonces, la Guardia Somocista no accedió a la Iglesia Católica ni a las manifestantes. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. CPDH considera absurdos los cargos por los cuales serán procesados los activistas de la UNAP detenidos el pasado jueves en Masaya. Detalles con José Abraham Sánchez. Para la Comisión Permanente de Derechos Humanos resulta insólito, ridículo o falta de conocimiento del Ministerio Público y la Policía Nacional que en la acusación contra 16 opositores ante el juez quinto distrito del crimen de Managua en el montaje de armas de cacerías y bombas molotov, digan en la acusación que son armas de destrucción masiva, como si fuesen misiles o bomba atómica. Estamos pronunciando en cuanto a la acusación que fue presentada el día de ayer en contra de los 13 activistas y miembros de la UNAP, así como en contra del excarcelado político Wilfredo Brenes, quien también en esa misma causa fue acusado por el Ministerio Público, estableciéndose en el sistema Nicaragua de que la víctima es la seguridad pública, lo cual nos indica, por la víctima podemos deducir de que estamos hablando de que las imputaciones que se le están presentando son relacionadas a la posesión, tenencia o tráfico de armas de fuego, los cuales son hechos, ¿verdad?, que de la simple lógica no se necesita ser abogado para poder comprender de que todas esta acusación es una falacia, por cuanto ninguno de estos muchachos se iba a presentar a la cátedra, a la iglesia donde están haciendo la huelga de hambre las madres, portando ningún tipo de armamento en sus vehículos, ¿verdad? Porque sabía de que la policía estaba regada en toda la zona. De los 16 procesados, 13 son de la Unidad Azul y Blanco. Su único delito fue llevarles agua a las madres en huelga de hambre a la iglesia San Miguel de Masaya por la liberación de más de 140 reos políticos. Toda la población conoce cuáles fueron las motivaciones que llevaron para que estos jóvenes se trasladaran hacia la iglesia de Masaya, y en muchos de los videos que están viralizados en redes sociales se observa de que estos jóvenes llevaban galones de agua y víveres hacia las familias, las madres de los presos políticos que se encontraban en huelga de hambre en dicha iglesia, y en acompañamiento se encuentra el padre Edwin. Es evidente, ¿verdad?, de que esta detención ilegal y esta acusación, por ende, infundada, obedece pues a situaciones de índole político. Los 16 nuevos procesados se suman a los más de 140 reos políticos que tienen más de un año de estar tras las rejas en el centro penitenciario de Tipitapa. Ahora serán también piezas claves para futura negociación entre el gobierno y la sociedad civil. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuamos informándole, miembros del movimiento campesino podrían dar acompañamiento en las próximas horas a organismos que viajarán hasta Masaya en apoyo a las personas retenidas en la iglesia San Miguel de Arcángel. Valesca Rivera nos cuenta mejor.
Líderes del movimiento campesino respaldan la lucha de las madres que permanecen en huelga de hambre exigiendo la liberación de los presos políticos y señalan que están haciendo llamados a los líderes de la Iglesia Católica y a la Cruz Roja Internacional para viajar a la iglesia de San Miguel Arcángel para sacar a las personas que permanecen retenidas. Hemos llamado, ¿verdad?, a las diferentes organizaciones de derechos humanos internacional que también ya se han pronunciado producto, ¿verdad?, de la información que tienen, pero también hemos llamado a la Cruz Roja Internacional para que también haga presencia, ¿verdad? También dijeron que están en contacto, que están pendientes de lo que está pasando, ¿verdad?, de los acontecimientos. Esperamos de que también muy pronto puedan también hacer presencia, porque es una cuestión humanitaria que necesitamos ya, no se puede esperar más. Es momento de que también ya hacemos un llamado, ¿verdad?, a nuestros guías espirituales, como en este caso tenemos al nuncio, ¿verdad?, que también representa al Papa acá en Nicaragua, también al cardenal, ¿verdad?, como máximo líder, ¿verdad?, de la iglesia acá en Nicaragua. El movimiento campesino dará acompañamiento a los organismos que se movilicen en las próximas horas en respaldo a las madres que permanecen rodeadas en Masaya. Y el movimiento campesino también estamos dispuestos a acompañarle, estamos dispuestos a ir, ¿verdad?, a rescatar a nuestros hermanos de lucha, porque ellos están por una lucha muy justa. Medardo Mairena y Freddy Navas, líderes campesinos, llaman al pueblo a realizar acciones y permanecer en ayuno y oración como armas para obtener la libertad del país. Y vamos a seguir reclamando ese derecho constitucional de poder salir a las calles. Nos ha quedado la experiencia de lo que estuvimos en la cárcel, todos nos unimos en oración, en ayuno y oración. Yo creo que es muy importante que todos sigamos fortaleciéndonos, porque aquí solamente tenemos a Dios, que es el único que nos protege, el único que nos cuida de estos salvajes que a diario pretenden asesinarnos. Para Acción 10, Valesca Rivera. Organismos internacionales, entre ellos la OEA, condenan asedio al padre Edwin Román y a las madres de presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya. Asimismo, demandan la liberación de los activistas detenidos en los últimos días. Detalles con María Esther Ordóñez. La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos escribió en su cuenta en Twitter este lunes: Nicaragua o ACNUD pide a las autoridades que liberen de inmediato a todas las personas arbitrariamente detenidas el 14 de noviembre después de haber llevado agua a las madres en huelga de hambre en la iglesia de San Miguel en Masaya. Además, reitera su preocupación por las condiciones de esas madres, del padre Edwin Román y de las otras personas que les acompañan e insta a que se restablezcan los servicios de energía eléctrica y agua y se les permita recibir atención humanitaria. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos también se pronunció al respecto a través de un comunicado donde informó su preocupación y condena ante los últimos acontecimientos de represión y detención de manifestantes en el país. En el escrito se detalla que el asedio y hostigamiento a familiares de presos políticos en la iglesia de San Miguel en Masaya resulta un acto flagrante de vulneración de los derechos de las personas que se expresan pacíficamente por sus familiares. Del mismo modo, la Secretaría rechaza la abusiva y arbitraria detención de al menos 13 personas y reclama su inmediata liberación. La Secretaría concluye que continúa dando seguimiento a la situación en el país y que los hechos acaecidos representan un retroceso en los avances logrados recientemente en Nicaragua. El gobierno de Costa Rica, por su parte, urgió a las autoridades nicaragüenses que cese de inmediato el asedio policial al que están siendo sometidos familiares de presos políticos, el párroco y fieles que se encuentran en la iglesia de San Miguel de Masaya, así como la liberación de más de 13 ciudadanos nicaragüenses. A través de un comunicado publicado por la Cancillería de ese país, el gobierno de Costa Rica reitera su profunda preocupación por la sistemática violación de los derechos humanos de los nicaragüenses, especialmente el derecho a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica y la libertad religiosa, todos ellos garantizados por la Constitución nicaragüense. España también se refirió a estos casos y en su cuenta en Twitter expresó su preocupación por las detenciones de ciudadanos de Nicaragua que apoyaban a familiares de presos políticos y reclama una negociación política basada en el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos. María Esther Ordóñez, Acción 10. La marcha por la paz convocada este pasado sábado por el gobierno es muestra del pánico que siente el presidente Daniel Ortega al levantamiento del pueblo, asegura el político Moisés Hassan. Valesca Rivera conversó con él.
Este sábado, simpatizantes sandinistas realizaron una corta caminata llamada Caminata por la Paz, en supuesto respaldo al exmandatario Evo Morales y a Daniel Ortega. Esta acción es la muestra del pánico que Ortega siente al levantamiento del pueblo, asegura Moisés Hassan, ex guerrillero. El pánico, él sabe que mejor que vos y que yo y que cualquiera sabe que cuánta gente lo repudia y cuál es la magnitud de ese repudio que tiene. Y por su quinta, entonces, le da ese pánico, quiere mantener controlada a la gente, por un lado, y por otro lado, a su gente. Para mí, lo más importante para él sabe que se está quedando solo, absolutamente, y por consiguiente, trata de evitar que la gente diga, nos estamos derrumbando. Así que nos estamos derrumbando, mejor busquemos otro camino, porque este camino ya está cerrado. Aquí este hombre se va, quedamos nada más coloreados y quién sabe qué puede ocurrirnos, así que mejor nos vamos y si es posible nos cruzamos al otro lado, para que esa gente esté más quieta. Entonces todo lo que hace tiene, en el fondo tiene esa explicación, la búsqueda de cómo consolidar su base, o cómo que no se aguadee, se desbande tanto y por otro lado de atemorizar a la gente. El temor es repetir la historia de Bolivia y el reciente levantamiento de pobladores en los diferentes departamentos del país como Masaya, Matagalpa y Managua. Protestas recientes se han registrado en lugares como Catarina, donde los pobladores han salido a las calles. ¡Viva Catarina Libre! Para Acción 10, Valesca Rivera. Siempre en el ámbito político, el Partido Liberal Constitucionalista anuncia importantes cambios en su estructura para el próximo año. Geraldine Domínguez con los detalles. El Partido Liberal Constitucionalista presentó este lunes al Consejo Supremo Electoral un acta formal de su última convención donde se aprobó el cambio de estructuras a través de elecciones internas que inician a partir del 1 de marzo del año 2020 al 11 de julio. La presidenta nacional María Aide Osuna Ruiz se personó hoy en la oficina del Consejo Supremo Electoral a realizar la entrega oficial del acta ya firmada y rubricada por su persona y las diferentes autoridades del partido y convencionales que allí estuvimos presentes, en donde se aprobó uno de los puntos torales, que es el cambio total de miembros, estructura a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel del Comité Ejecutivo Nacional y de la Junta Directiva Nacional. Jorge Irías, secretario de este partido, enfatizó que no habrá dedazos en las elecciones y el cambio de estructura será total. Nada de dedo, aquí. Desde el presidente, si quieren que lo ponga así, hasta el último líder comarcal, o desde el líder comarcal hasta el presidente a nivel nacional, todos los cargos serán depuestos. Los directivos del PLC permanecerán en sus puestos mientras no sean sustituidos legalmente. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En noticias internacionales, cocaleros dan un ultimátum a la presidenta de Bolivia. De no renunciar en 48 horas, los manifestantes afines al expresidente Evo Morales anuncian bloqueo total de rutas. Detalles con María Esther Ordóñez. Dirigentes de los productores de cocaleros de Cochabamba dieron un ultimátum a la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, exigiendo su renuncia en un plazo de 48 horas. Caso contrario, amenazan con un bloqueo a nivel nacional de carreteras hasta que sus demandas sean atendidas. Los campesinos además solicitan la intervención de las autoridades competentes y de la comunidad internacional para investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las muertes ocurridas el pasado 15 de noviembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha actualizado las cifras de víctimas mortales, elevando el número a 23 y 715 heridos desde el inicio de la crisis institucional y política. Por su parte, el depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, asegura no ver otra alternativa que entablar un gran diálogo nacional en ese país.
del que desearía formar parte. Enfatiza la importancia de que se involucren en ese diálogo partidos que han perdido en las elecciones. Por otro lado, se muestra favorable a que España y otros países participen como mediadores para acabar con la crisis en la nación andina. Mi gran deseo es que haya un diálogo con mediadores, apunta Morales, quien señala como posibles candidatos al expresidente español y experto en mediación José Luis Rodríguez Zapatero o al uruguayo José Alberto Pepe Mujica, así como a la Unión Europea. Por otro lado, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, reveló que 2 ciudadanos argentinos se infiltraron en la misión que auditó las elecciones generales de Bolivia que se celebraron el pasado 20 de octubre. Nos enteramos que había 2 espías argentinos en la misión de auditoría. No eran técnicos con capacidades electorales, es un despropósito, eso no se hace, es inmoral, dijo Almagro. Sin embargo, uno de los señalados, identificado como Jerónimo Ustarros, respondió y dijo: ellos me invitaron, trabajé con ellos, participé de la auditoría y ahora dicen que soy un espía, es una locura. No resiste el menor análisis. Las declaraciones de Almagro me parecen desatinadas y no se corresponden con la realidad. Y agregó que tiene un cheque de $1.600 de viático por los 8 días que estuvo participando en la auditoría firmado por la OEA. María Esther Ordóñez, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Gracias por su fiel sintonía. Joven motociclista muere aplastado por una rastra tras impactar contra una caponera anoche en la entrada al municipio de Nagarote. Ronald Rodríguez nos tiene mayor información sobre esta tragedia, donde también resultó lesionada una pareja y su bebé de 10 meses. Veamos. El motociclista David Ariel Silva, de 32 años, murió la noche de este domingo de forma trágica tras pasarle sobre su cabeza las llantas de un furgón en el kilómetro 40 de la carretera Nueva a León. Según testigos, el accidente ocurrió cuando el conductor de una mototaxi impactó al motociclista. Este salió catapultado hasta caer bajo las llantas del furgón, dando paso a la desgracia. La moto pega en la caponera, se da vuelta la caponera y el brother se vino hecho ya. Él pasó debajo del camión y la moto está ahí, pues, ya. Ahí ya no se halló lugar para capearlo, pues, ¿verdad? O sea, el primer accidente fue entre la caponera y la mototaxi. Es correcto, ahí es, la moto pega en la caponera y él se viene hecho ya, pues. Producto del impacto, él viene a caer debajo. Es correcto, así es. En la mototaxi viajaba una pareja de jóvenes, identificados como José Antonio Romero Silva, de 18 años, su compañera Marta Raquel Flores, de 19, y su hija de 10 meses. Los 3 sufrieron lesiones y fueron trasladados a un hospital de Nagarote para ser estabilizados. Familiares del fallecido aseguraron que al momento del suceso el infortunado regresaba de su centro de trabajo. Deja en orfandad a 2 menores. Soy su prima y él venía, lamentablemente, le causaron la muerte. Él venía de su centro de trabajo, él trabajaba en el matadero El Cacique Los Brasiles y lamentablemente ocurrió esta desgracia aquí a orillas del barrio Tomás Martínez, por el cual él deja en la orfandad 2 niños menores de edad. El niño mayor anda entre los 7 añitos y el otro niño anda como entre 3 añitos, 4 añitos. Y la verdad que es lamentable esta situación que se ha dado, pues. Las autoridades policiales realizan las investigaciones de este caso para determinar el grado de responsabilidad de los implicados. El conductor de un carro que supuestamente se desplazaba a exceso de velocidad terminó con severas lesiones en su cuerpo tras volcar el vehículo cuando se estrellara en la parte trasera de otro carro que estaba estacionado frente al Colegio Los Olivos en Veracruz. Producto de la colisión, el rodante color blanco terminó en el interior de una canaleta. Había pasado algo extraño porque se oyó el impacto y entonces salí asustado a asomarme y ya estaba el hecho. Es poco común que aquí haya accidentes. Sí, pero no porque no hayan sus corredores. José Luis Gaitán, de 48 años, iba a bordo del carro color negro. Quedó atrapado, por lo que fue necesaria la presencia del equipo técnico de rescate de Cruz Roja Nicaragüense. Este fue trasladado a un hospital capitalino. Los pobladores de la zona hacen un urgente llamado a los conductores que manejen con precaución, dado que esta calle la ocupan
como pista de carrera y pueden provocar una desgracia. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Una boda terminó en tragedia en la ciudad de Estelí cuando uno de los invitados fue apuñalado hasta la muerte por un familiar que en medio de la conmoción logró huir del lugar. Juan Francisco Dávila nos tiene mayores detalles. En una tragedia terminó la fiesta de una boda tras que el joven Julio Garmendia Cruz, de 24 años de edad, quien participaba en el evento, falleciera producto de una estocada en el tórax que le propinó al parecer un familiar cercano identificado como Marvin Flores Talavera. De desgracia que no le esperaba porque era mi familia y los gastos que uno incurre en todo eso y se manchó de sangre pues la actividad que estábamos prevista hacerla. ¿La boda no se celebró entonces? No, se estaba en una parte, en la primera etapa. Que dijo el papel, la chavala mía que se está casando. Son primos, según. ¿Y no le dijeron que por qué? Los que me dijeron aquí, los que estaban, era que mi hermano venía llegando y el muchacho que lo apuñaló lo llamó. No lo dejó pues hablar, no que solo le pegó la puñalada y mi hermano cayó al suelo. El crimen ocurrió la tarde de este domingo en la comunidad de Las Labranzas, en la zona de La Montañita, a unos 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Estelí. Socorristas de la Cruz Roja Nicaragüense llegaron al lugar, pero ya no pudieron hacer nada para auxiliar a la víctima. El terreno es bastante incómodo para poder entrar hasta el lugar, entonces envió uno de los técnicos y verificó pues, que el paciente ya no presentaba signos vitales. Aparentemente había una herida a nivel de tórax, ¿verdad? Ya quedó en manos de la Policía Nacional. Que haya justicia, porque no fue un perro el que murió. Recuerde que mi hermano no va a volver y él va a ir a la cárcel a comer y a beber. Deja a un niñito de 6 años que salía de promoción ahora y deja a una muchacha que la tiene embarazada que está a punto de mejorarse. El presunto autor del homicidio, quien aparentemente andaba bajo los efectos del licor, huyó de la zona. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Profesor de Chontales fallece al chocar en su moto contra un caballo que cruzó repentinamente la vía en la carretera San Pedro de Lóvago. Detalles con nuestro corresponsal Marvin Miranda. Un funcionario de educación murió al impactar su motocicleta con un caballo que se le atravesó en la carretera Santo Tomás San Pedro de Lóvago, por donde circulaba Franklin Amador en compañía de Marcela Hurtado. Por el embarcadero de Nasser, ahí iba en esa recta, pero él venía manejando rápido y yo logré ver que venía atrás un caballo blanco. En lo que yo logré ver, yo vi que ya íbamos cerca hacia él y él pegó un brecazo. ¿Qué va a hacer? Chocamos con el caballo y de ahí, no sé. Esta joven con el fallecido eran pareja, pero se habían separado hace 2 años y ellos se estaban reconciliando. Un excelente hombre, una excelente persona, trabajador. Sí, él era director, estaba trabajando en las oficinas del MINER. Fue mi ex hace 2 años en reconciliación. Con este fallecido, las estadísticas registran 44 personas muertas en accidentes de tránsito de enero a la fecha en Chontales. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. 2 lesionados en accidente de tránsito la tarde de este lunes en la carretera Vieja León. Mayor información con Eliet Telles. Fuerte colisión entre una mototaxi y una motocicleta en el kilómetro 11 carretera Vieja a León, donde 2 personas resultaron con golpes de consideración. Aparentemente el impacto se produjo debido a que ambos realizaron el giro a la izquierda a la misma vez. ¿Cuál preferencia? Bueno, y no sé si la mototaxi puso su pie de vía y entonces el hombre... Venían 2, pero se fueron. Sí. Venía solo la muchacha y el conductor. Sí, son de aquí al lado de abajo. El joven Carlos Alvarado García fue trasladado por miembros de la Cruz Roja Nicaragüense a un hospital capitalino. Agentes de tránsito serán quienes determinen el nivel de responsabilidad de ambos involucrados. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10. Eliet Telles. Nos separamos nada más que unos instantes y al regresar más información aquí en Acción 10. Posibles lluvias en el centro y Caribe de Nicaragua. Pedro Hidalgo nos tiene más información acerca del pronóstico del tiempo según el Centro Humboldt. La entrada de un frente frío a territorio nacional en las últimas horas provocará variaciones en la temperatura. Eso que asegura Agustín Moreira, agrometeorólogo del Centro Humboldt. Tenemos un frente frío número 13 localizado frente a las costas del Caribe nicaragüense hacia Cuba.
Esto generó de ayer en la noche a hoy lunes bajas temperaturas en el centro de Nicaragua como también en el Caribe y aquí en el Pacífico. Moreira asegura que este fenómeno podrá provocar lluvias dispersas en partes muy concretas del territorio nicaragüense. Y esto ha generado también algunas condiciones de algunas condensaciones que están dando algunas precipitaciones en la zona del Caribe, como también en el Caribe Sur y la parte sur, ya que en la parte sur tenemos la circulación de lo que sería la corriente del monzón. El resto del territorio pues tendremos algunas formaciones débiles de algunas posibles lluvias o nubes que pueden generarse en el transcurso de las próximas horas. El especialista pronostica un aumento en las velocidades de los vientos, los cuales el climatólogo explica son normales en esta época. Esto también está haciendo que aumenten un poco las velocidades de los vientos en la zona del centro, velocidad del viento entre 55 a 74, en la zona del Pacífico 41 a 53, en la zona del Caribe entre 44 y 55. Por último, el agrometeorólogo pronostica altas temperaturas en departamentos como Managua, León y Chinandega, debido a la pronta entrada de la época de verano a Nicaragua. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Pedro Hidalgo. Cambiamos de noticia. Una joven madre recién operada y sin poder trabajar está pidiendo ayuda para poder alimentar a sus hijos. Marjorie Harkin nos cuenta. Una operación para extraerle la vesícula mantiene imposibilitada a Jessica Cortés, quien se gana la vida lavando y planchando, pero ya lleva días sin poder hacerlo, por lo que hoy requiere de ayuda. Estoy drenando grasa y esa bolsita tengo que estar midiendo yo cada lo que me sale. ¿Y cada cuánto la cambias? Pues depende. Ahorita me tocaba que la tenía que cambiar en estos días, pero se me dañó y no he tenido para comprarla porque no trabajo. ¿No trabaja? Sí. Ibuprofeno, pero ya se me acabaron. Y me estuvieron dando ciprofloxacilina y clindamicina, suero y una dieta que cero grasa. Sí, solo eso. ¿Por qué te dio eso? Pues era la vesícula que la tenía inflamada. La familia de la joven es de escasos recursos, su pequeño no tiene comida ni leche. Para ayuda puede llamarla al celular 7769-7696. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Harkin. Continuando con más servicios sociales, entre la vida y la muerte se encuentra una anciana de 65 años, luego que un cabezal pasara sobre su humanidad en Carretera Norte. Detalles con Marjorie Harkin. Una escena dantesca fue la que presenciaron las personas que se encontraban en la parada frente a la gasolinera de Guaspán en Carretera Norte, tras escuchar los gritos desgarradores de la ancianita Esperanza del Socorro Méndez Chinchilla, de 65 años, quien quedó bajo las llantas delanteras del furgón, cuyo conductor, según testigos, no se percató que la señora cruzaba la calle al momento en que se produjo la tragedia, que mantiene en condición delicada a la ciudadana, cuyas piernas quedaron cercenadas. Méndez Chinchilla fue remitida al hospital alemán nicaragüense, en tanto el conductor del furgón fue remitido al distrito 6. Para Acción 10, Marjorie Harkin. Un grupo de personas identificadas como católicos sandinistas ingresan a la Catedral de Managua tras conocer que otro grupo de familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre en ese sitio. Sin embargo, al caer la noche, un par de religiosos reportaron severos daños en altares, alcancías y bancas del templo religioso. El Ministerio Público acusa por terrorismo y portación ilegal de armas a los 16 jóvenes miembros de la unidad azul y blanco que fueron capturados la noche del jueves pasado cuando regresaban de Masaya de entregar agua a las madres de presos políticos en huelga de hambre. Familiares de los 16 detenidos por llevar agua a Masaya se apostaron junto a miembros de la Alianza Cívica para realizar un piquete de protesta mientras esperaban la llegada de los procesados en las afueras del complejo judicial. La unidad azul y blanco anuncia una serie de acciones para presionar al gobierno, acordando con comerciantes y empresarios un paro nacional, así como promover huelgas de hambre y ayunos en todo el país. Para el miembro de la Comisión de la Verdad, Cairo Amador, la huelga de hambre realizada por madres de presos políticos está siendo utilizada para desestabilizar el país.
Miembros del movimiento campesino solicitan a organismos internacionales intervenir para rescatar a las madres que se encuentran retenidas en la iglesia San Miguel Arcángel. Asegura que continuarán tomando acciones para retomar las calles.